Buenas tardes a todos. Estamos ahorita en la ponencia de la tarde, modelados topográficos BIM en proyectos de urbanización, caso práctico. Vamos a tener a dos grandes ponentes, al maestro Edgar Santiago Granados y al maestro Ricardo Cepeda Lazo. Antes de darle la bienvenida, queremos hablar un poquito de ellos para que los conozcan. El maestro Edgardo Santiago Granados tiene máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía de parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero civil graduado de la UCA. También director general de la empresa consultora en topografía, geodesia y cartografía, Alpha Geomatics. Y es profesor universitario de la UCA y de la Universidad José Matías Delgado desde el 2015. Por otra parte, tenemos a el maestro Ricardo Cepeda Lazo, también ingeniero civil. Él cuenta con una maestría en construcción civil con certificaciones internacionales en metodologías y herramientas BIM. El trabajo del maestro Cepeda se puede dividir en dos grandes ramas. Por parte apoya como consultor en la industria AEC, desarrolla soluciones y flujos de trabajo para ejecutar proyectos bajo metodologías BIM en diversas etapas del ciclo de vida de los proyectos. Además de eso, él maneja lenguajes de programación de Python y de C#. Eso le permite trabajar sobre la API de herramientas de modelado y desarrolla aplicaciones, plugins, add-ins y automatizaciones. Asimismo, logra desarrollar scripts de Dynamo para la automatización de flujos de trabajo y tareas en entorno BIM y desarrollos de Cloud-Powered Apps. Unos grandes perfiles que nos estarán hablando hoy en su ponencia de la utilización de esta tecnología BIM, tanto AutoCAD, Civil 3D, Revit y Navisworks para el modelado de urbanizaciones. Así que le damos la bienvenida a nuestros ponentes. Gracias, Gabriela. Feliz tarde para todos. Bienvenidos. Vamos a tener la oportunidad hoy en la tarde de hablar con Ricardo sobre un proyecto que desarrollamos incluso antes de la pandemia de manera remota. Ricardo se encuentra en Chile. Yo hoy por hoy estoy en El Salvador, aunque en este momento cuando desarrollamos este proyecto estaba en España, y fue el modelado BIM de una urbanización chilena y todos los pasos y metodologías que seguimos para el desarrollo de este proyecto, que diría fue muy, pero muy exitoso. Entonces, quizás quisiera comenzar dando un preámbulo sobre algunos conceptos básicos. Miren, en un proyecto en general, la topografía es la única área del proyecto que sabe a dónde están las cosas del proyecto. Ya para el constructor y para el diseñador, básicamente lo único que existen son los planos, pero esos planos no saben a dónde es que van exactamente en la realidad. Y el problema es de índole 2D y 3D, ¿verdad? Es decir, a dónde van las cosas en planta y a dónde van las cosas en elevación. Bien, ahora, en un proyecto de urbanización específicamente hay diferentes elementos que hay que considerar. El trazo de calles, el trazo de tuberías, el trazo de alumbrado eléctrico, el trazo de casas, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Ahora, el problema es que cada área del proyecto viene de diferentes especialistas que no consideran los proyectos como un todo, sino que se enfocan cada uno en sus especialidades. Es decir, el diseñador hidráulico se encarga del diseño de tuberías de aguas lluvias e incluso posiblemente el diseño de aguas negras lo haga otra persona. El diseño vial lo hace otra persona, el diseño urbanístico lo hace quizás un arquitecto. Entonces al final lo que hay es una persona que está básicamente centralizando el flujo de información, pero de una manera diríamos hasta de copia y pega, ¿no? Esto es lo que envió el hidráulico, esto es lo que envió el diseñador vial, esto es lo que envió el estructurista, esto es lo que envió, bueno, y básicamente él ensambla ahí como puede todas las cosas, ¿no? Ahora, eso produce algunos errores, como por ejemplo los que estamos viendo aquí en la imagen, en este proyecto de urbanización en particular, que fue un proyecto donde yo estuve. Los niveles de tapadera de los pozos de aguas normalmente vienen definidos por los niveles de la calle, ¿no? Pero resulta ser que en este proyecto en particular, el diseñador hidráulico no tomó en consideración el nivel de la calle
y entonces resulta ser que puso en el plano un nivel que, claro, cuando topografía lo marcó, el albañil siguió las instrucciones de topografía, ¿no? Pero cuando se terminó construyendo la calle nos dimos cuenta que el nivel del pozo estaba incorrecto porque quedaba 1 metro, 1,50 metros por encima del nivel de la calle, ¿no? Entonces, esto es producto de que los diseños no vienen integrados, son básicamente unidos nada más, pero de integrados nada, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? Ahora que ya sabemos un contexto general, ¿no? Que es topografía, sabe a dónde van las cosas, pero básicamente tiene que poner cosas que vienen de diferentes especialistas. Hablemos brevemente de qué es el BIM para aquellos que no lo conocen. De hecho, vamos a ver que aquí voy a hablar 2 slides de qué es el BIM e incluso hay maestrías en BIM. De hecho, admito que Ricardo sabe mucho más de BIM que yo, pero bueno, hemos acordado que yo voy a dar una introducción breve de qué es el BIM para poner en contexto de dónde viene esta necesidad del modelado BIM. BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, o en español, modelado de información de la infraestructura, que es una metodología de trabajo colaborativa ¿ya? Para el manejo de proyectos de infraestructura por realizarse, y aquí viene una de las ventajas del BIM, o ya realizadas. ¿Ya? La razón de ser del BIM es que integra todas las especialidades de manera digital, evitando inconsistencias en el diseño. Y esto normalmente, por decirlo en palabras cortas, se logra a través de software BIM, como lo que vamos a mencionar durante esta charla, que son Civil 3D, Navisworks, Revit y otros similares, que consideran los elementos no como unos dibujos simplemente, sino que como son unos dibujos con propiedades. Por ponerles un ejemplo que todo el mundo podría entender. En Revit, por ejemplo, una puerta no se puede poner en otro elemento que no sea una pared, porque para Revit una pared es un elemento con propiedades, una puerta es un elemento con propiedades, ¿ya? Y lo mismo con Civil 3D y todas las cosas que podemos diseñar en Civil 3D. En AutoCAD nosotros podemos poner puertas hasta en los techos, ¿ya? Pero en Revit esas inconsistencias no son posibles porque el mismo software dice, hey, estás poniendo una puerta donde no puede ir una puerta, ¿no? Para pasar a grandes rasgos, la filosofía BIM se divide en 7 dimensiones. Diríamos que la primera dimensión es la de la formulación del proyecto, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama? Luego está la dimensión 2D, que es la clásica que conocemos todos de AutoCAD, ¿no? El dibujo en planta y todo lo demás. Y luego pasaríamos a la dimensión tridimensional, que es la dimensión BIM 3D. Y aquí hay que hacer una aclaración bien importante. Hacer modelados en 3D no es hacer BIM. Ya hacer modelados en 3D es simplemente una posibilidad del BIM, pero no es todo el BIM, porque el BIM integra la cuarta dimensión, que es el tiempo, la quinta dimensión, que es el dinero, y la sexta y séptima dimensión, que tienen que ver con el mantenimiento y la vida del proyecto, incluso ya construido. Es decir, lo poderoso del BIM es que maneja los proyectos a un nivel tal que incluso ya construidos, si un proyecto se ha manejado con filosofía BIM, simplemente uno va a la base de datos BIM del edificio, va a la base de datos BIM de la urbanización y puede, digamos, si tiene un alto nivel de detalle, encontrar, digamos, cuál es el modelo del foco específico que se puso en cierta casa en particular, por decirles algo. Ahora, ese nivel de detalle viene manejado por un concepto que se conoce como el LOD o Level of Detail, ya que básicamente es hasta qué punto está detallado el modelo. Básicamente un LOD 100 es un nivel básico de detalle en el cual básicamente están los elementos y poco más. En un L200 pues ya se incluye espesores de paredes, ya las paredes ya no son simples líneas, son algo con espesor. En un modelo 3D ya se pueden incluir materiales, en un modelo 4D en un modelo LOD 400 ya se pueden incluir acabados, tipo de pintura, marca de pintura, y en un LOD 500, que es el top de tops de los LODs, ya se puede incluir los refuerzos, el tipo de acero, los amarres. Es un nivel de detalle extremo, ¿no? Entonces, estas dos diapositivas sientan la base de lo que es BIM. BIM es una filosofía que integra de manera digital los diseños en un proyecto
y lo hace no solo desde un punto de vista de dibujo, sino que incluye costes, incluye tiempos, incluye mantenimientos y lo hace bajo diferentes exigencias de detalle. Bien, entonces, ¿cómo entra todo esto de la filosofía BIM y el Civil 3D? Bueno, básicamente en el día a día, y las personas que trabajan no me dejarán mentir, nosotros recibimos la información en formato de AutoCAD, ya básicamente líneas simples. Ahí a mano derecha ustedes pueden ver, en este caso, ¿no? Una de las imágenes del proyecto que modelamos con Ricardo, en el cual, o sea, vino un plano de AutoCAD que decía, esta es la sección transversal de la calle, lleva su cordón cuneta, su cuneta, su base y todo lo demás. Pero esto, por más que parezca que tenga textura, no son más que simplemente líneas y hatch de AutoCAD, ¿no? Es una representación meramente visual. Ahora, el verdadero proceso BIM inicia en pasar toda esa información, que son meras líneas, es decir, información de AutoCAD, a formato base de Civil 3D. Aquella imagen que vimos previamente se ha transformado en esta sección transversal que se modela en Civil 3D, a la cual Civil 3D se le ha indicado, mira, esta calle lleva un pavimento asfáltico, lleva una subbase, lleva un cordón, lleva un bordillo, el cordón va sobre una base de suelo cemento, por ejemplo, y todos esos detalles ustedes los pueden ver en mayor o menor medida con diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, esta línea azulita que está aquí arriba es básicamente el asfalto, ¿no? Y esta es la subbase y esta es la base de suelo cemento de la cuneta. Entonces, bueno, a eso vamos, ¿no? Ahora, esto sí ya tiene propiedades en Civil 3D. Cuando decimos información base, nos referimos a alineamientos horizontales. ¿Cómo va a pasar la calle en planta? A alineamientos verticales. ¿Cómo va a tener las subidas y las bajadas en las calles? A secciones transversales, a diámetros de tuberías, a niveles de terraza, bueno, y así un montón de cosas más. Para que así, al final, lleguemos al modelado de la urbanización. Esta imagen que les pongo, digamos, tiene una ortofoto en el fondo, pero en lo que quiero que nos centremos es en, si se dan cuenta, aquí adentro hay un hueco, porque en esta urbanización había un arriate central, era una especie como de bulevar de entrada. Entonces, nosotros diseñamos unas secciones típicas para el ¿cómo se llama? Para el proyecto, pero en realidad parte del modelado BIM es indicarle al software en qué momento la calle se va a hacer más ancha, menos ancha, dónde hay arriates, ¿no? Y eso lo hace el modelado de manera casi automática. Luego, ¿qué produce ese análisis? ¿Qué produce ese modelado para poder generar resultados y análisis? Bueno, en primer lugar, uno de los productos que se genera resultado de ese modelado BIM es el cálculo de materiales, ¿ya? Entonces, podemos ver en esta imagen que nosotros podemos dividir cada uno de los elementos ¿cómo se llama? Que se han modelado. En Chile, por ejemplo, a la cuneta que nosotros le decimos en El Salvador, le dicen zarpa, y al cordón le dicen solera. Entonces, por eso es que ven esos términos tan extraños en el modelado. Entonces, nosotros podemos saber cuántos metros cúbicos de pavimento se van sin necesidad de tener que hacer aquellos cálculos manuales que se hacían antes de secciones transversales, el promedio de las secciones transversales por la distancia del estacionamiento. No, eso es del pasado. Podemos saber cuánto se va a ir de metros cúbicos de suelo compactado, cuántos metros cúbicos de concreto para cordón, cuántos metros cúbicos de concreto para cuneta, para la base, e incluso podemos hacer movimientos de tierra, aunque el tema de los movimientos de tierra, ya hace rato también se trabaja desde un punto de vista de software, ¿no? Eso no solo queda a nivel del software propiamente, porque alguien puede decir, ok, está bien que modeles en Civil 3D y toda la cosa, ¿no? Pero ¿lo puedo exportar a otros formatos? Claro que sí, se puede exportar a Excel, por ejemplo, y ya esto se mete en el plan de oferta y se costea. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y de esto les va a hablar un poquito más Ricardo. El análisis de colisiones, un problema común
en las urbanizaciones. Diseñan las tuberías de aguas negras por un lado, las de aguas lluvias por otro y las de agua potable por otro, y a la hora de que están excavando, básicamente cortan las tuberías, ¿no? Porque nadie se puso primero a hacer un análisis de colisiones. Y vean que, así como lo muestra esta imagen, o sea, se logran ver hasta las T's, los codos y todo eso se puede modelar en el BIM. Y luego las modificaciones de elementos que suelen ser comunes en los proyectos, básicamente están integradas entre sí. Por ejemplo, atendiendo al problema que les mostraba al principio, si de repente el nivel de la calle no fuera sino que decidieran subirlo o bajarlo, en automático los niveles de los pozos cambiarían en automático y eso se vería reflejado en las anotaciones de los planos, sin necesidad de estar pasando por una revisión manual de ver de que no se nos haya quedado algún cambio suelto, no como el del pozo que les mostré. Eso también se puede integrar con el BIM arquitectónico, que es el que les va a comentar un poquito más Ricardo. Es decir, exportamos las calles, nos exportamos las colisiones a Navisworks, a Revit, etcétera, y podemos ver si los niveles de terraza están bien diseñados, cómo casa la casa, valga la redundancia, con los niveles que tiene enfrente. Y pues bueno, para terminar mi parte, un par de conclusiones. En resumen, la topografía colabora con proyectos de construcción señalando a dónde va cada elemento que se quiere construir. El problema es que es normal que en los proyectos de construcción los diseños de las diferentes especialidades no estén integrados y haya errores entre sí. El modelado BIM consiste en la integración de toda la información posible, esto definido por el LOD, a lo largo de la vida del proyecto, considerando las dimensiones del BIM que les mostré. Entonces, el apoyo que, por ejemplo, nosotros como Alpha Geomatics damos en proyectos de urbanización está más del lado de los elementos ingenieriles, ¿no? Y esto es lo que diferencia el BIM arquitectónico, que quizás es el más popular. El BIM arquitectónico tiene que ver con casas, con edificios, pero nosotros vamos más a tuberías, calles, terrazas, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados BIM de Civil 3D sirven para analizar colisiones, cantidades de obra y las integraciones BIM de otras especialidades, especialmente el BIM arquitectónico, que es el que les va a comentar Ricardo a continuación. Yo me quedo por acá, les dejo nuestros números de contacto y redes sociales por si gustan seguirnos y quedo pendiente para las preguntas del final de la charla. Hola, buenas. ¿Me confirman si se escucha bien y si se ve la pantalla, por favor? Todo bien, Ricardo. Todo está funcionando muy bien. Ya, perfecto. Entonces, como bien lo mencionaba al inicio, mi nombre es Ricardo Cepeda. Les voy a estar mostrando un poco más a detalle el trabajo que se hizo en ese momento, en ese proyecto, pero le quiero enfocar un poco más desde un punto de vista metodológico, porque seguramente esto es lo que a ustedes que aún están estudiando, que empiezan a trabajar, les interesa. Entonces, como bien lo mencionaba Edgar previamente, esta parte del BIM en esencia tiene como varias aristas y tiene como, a veces es como difícil aterrizarla, como palparla, por decirlo de alguna forma. Este gráfico me gusta bastante porque hace eso. Entonces, van a tener las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto, desde que es diseño esquemático hasta que llega a construcción y posterior operación. Y normalmente los flujos que involucran CAD o trabajo en base a papel, lo que hacen es tener una alta cantidad de carga de trabajo en el momento en que se está generando la planimetría y en el momento en el que se empieza a construir. Lo que hacen o lo que proponen las metodologías BIM es adelantar esa carga de trabajo a etapas tempranas de diseño, donde se pueden correr distintos análisis, como el del pozo de control que mostró Edgar, que corregirlo en un software cuesta un par de horas, pónganle $100, pero demoler eso ya en obra, cambiarlo, llamar a los ingenieros, llamar a los distintos involucrados, cuesta muchas veces más dinero. Entonces, eso es lo que le dio entrada a la metodología BIM y por eso es estándar en la industria chilena. Ahora, para llegar ahí, la parte que mencionó Edgar es importante, pero hay un documento que les puede servir, que es gratuito, que es el estándar BIM para proyectos públicos de Chile. Les recomiendo que lo busquen, les va a servir para tener como un contexto general de cómo se aplica BIM en Chile. En esencia, lo
que hay que definir al momento de comenzar un proyecto como el que nosotros trabajamos son distintas aristas. El nivel de detalle, como mencionaba Edgar, la parte de los objetivos que se quieren centrar, y hay un par de áreas más que complementan bastante bien esa línea, que son los usos BIM, que es ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me va a servir el modelo? Edgar mencionó cuantificación, coordinación de especialidades, constructibilidad. Entonces, todas esas son usos que están definidos en el estándar de acá. Además, se tiene como la tipología de modelos a desarrollar. ¿Cuáles modelos me van a servir para cumplir esos usos? Entonces, con eso en mente, se definen objetivos, se definen usos, se definen alcances, se definen las herramientas que se van a utilizar, cómo estas herramientas van a estar trabajando entre sí, que es una parte muy importante para garantizar los flujos de la información. Al final, mi trabajo, más que terminar modelando algo, es visualizar eso, visualizar como la interacción que van a tener las distintas plataformas o los distintos elementos para llegar a los entregables que quiere el cliente. Esos entregables son los que tienen que estar más claros. Entonces, en este caso particular, en cuanto a objetivos, el objetivo primario era agilizar el proceso de construcción. ¿Cómo se iba a agilizar ese proceso de construcción? Pues mediante la automatización de ciertas tareas, como mencionaba Edgar, que son las que permite el modelo. Por ejemplo, extracción de cantidades con un nivel de precisión alto. Evaluar criterios de constructibilidad debido a que ya se tienen esos modelos. Entonces, si se tienen los modelos, existen herramientas que permiten correr distintos escenarios, no solo a nivel de coordinación, sino a nivel de constructibilidad. Parte de lo que las metodologías BIM plantean de una forma íntegra es traer actores que normalmente están conectados de una forma lineal. Si piensan en un proyecto tipo, alguien hace un plano, el arquitecto o el calculista o quien sea, luego ese se llega a un constructor, el constructor lo recibe y eso se entrega al cliente. Un proceso bastante lineal. Lo que se hace con los modelos es traer actores que normalmente están más adelante en la cadena de valor, como sería la parte de construcción, a una etapa más temprana, de forma que permita tener la expertise de la persona que construye en una etapa de diseño. Y esa expertise se puede aplicar para solventar inconvenientes a un nivel de computadora, de nuevo pensando en los costos que esta implica. Entonces, el final de los objetivos específicos que se plantearon fue esa, la parte de la detección de interferencias en etapas tempranas, siendo previo a la ejecución del proyecto, para realizar esas correcciones y mitigar problemas que se encontraran en terreno a la hora de estar ejecutando el proyecto. Esto fue lo que ha hecho tan radical la implementación de BIM en empresas nacionales y a nivel de gobierno, como es la transición que está teniendo Chile de los últimos años, porque si se logra hacer esa mejora solo con estos procesos que estamos hablando, se está ahorrando una cantidad de dinero en términos de proyecto que si lo ven desde una perspectiva gubernamental, por lo que normalmente pudieran hacer una escuela, podrían hacer 3 escuelas, porque están ahorrando un montón de dinero dentro de ese flujo, dentro de estos procesos constructivos. Esto ya pasó en el Reino Unido, ya pasó en Estados Unidos y está pasando en Latinoamérica de forma gradual, más rápido, más lento en algunos países. Entonces, con eso, esos fueron como los objetivos que se plantearon. Los usos de los que hablábamos a nivel de concepto que se definieron fueron 3. Vean que esos usos, dependiendo cómo los aplique el estándar de acá, el estándar de Chile, van mapeados en relación a la etapa del ciclo de vida en que se encuentra. Entonces, el levantamiento de condiciones iniciales o existentes puede darse desde la etapa de planificación hasta que llega a operación, dependiendo en qué etapa entra el proyecto. Estimación de cantidades y costos igual. Y la parte de coordinación 3D. Que existan 25 usos en el estándar no significa que vamos a aplicar los 25 usos. Vamos a aplicar los que son más particulares para el nivel de adopción BIM de la empresa y para los objetivos que se tienen de un proyecto. No es necesario hacerlo todo con BIM, es necesario cumplir objetivos en base al uso de BIM. Al final, la metodología por sí sola no sirve de nada si no se tienen objetivos claros de lo que se quiere lograr con dicha metodología. Entonces, con eso pasamos a la parte de los alcances, ¿no?
Los alcances definidos fueron el cálculo de los materiales, que era parte de lo que Edgar les mostró, que se extrae de los modelos de forma automática, la parte de análisis de colisiones, que es parte del trabajo que se hizo posteriormente cuando ya se tenía modelada la parte de arquitectura, la parte civil, y pues se combinaron esas distintas áreas. La tercera era la modificación o el incremento, la mejora en la parte de codificación y vinculación de elementos en cuanto al modelo. Y finalmente, pues, tener como lo que se llama en metodología BIM modelo federado, que es este modelo que tiene como las distintas disciplinas de una forma coordinada, de una forma que permita tomar decisiones sobre cómo actuar en cuanto a un punto de vista de coordinación como tal. Pasando a las herramientas que usamos para ese proyecto en particular fue Civil, la expertise de Edgar, no tengo mucho que decir de ese lado. Revit, que es como el software que más me toca operar día a día, y Navisworks, otro software que me toca utilizar mucho para tareas de coordinación. Cada software tiene su propósito en sí. Uno de los errores que se cometen al hablar de BIM es asociar todo a Revit. Y ese es un error muy grande porque se está desaprovechando la oportunidad de tener herramientas que son especializadas para ciertas tareas. El caso topográfico es clave. Revit sí trabaja con topografía y tiene un montón de limitantes porque no fue un software que se creó para eso. Y Civil no tiene esas limitantes, pero no tiene otras capacidades. Al final es elegir las mejores herramientas que van a proporcionar un flujo de trabajo óptimo para cumplir de nuevo los objetivos y metas del proyecto. Entonces, Revit se usó para modelado de arquitectura, todo el modelado de las viviendas en sí, distintas redes y demás, todo lo que está de la puerta hacia adentro, si se quiere ver de alguna forma. Y después Navisworks como una herramienta de coordinación digital, donde también se puede traer la parte de constructibilidad, incorporar criterios de tiempo, de cuándo se va a ejecutar una actividad, una partida en específico que se vincula de una carta Gantt o de lo que sea. Entonces, dependiendo del alcance. El flujo más o menos que se planteó fue recibir la información base, hacer los procesados para las disciplinas que se necesitaban. Procesados, me refiero a definir si la información que se tenía era óptima. Iniciar el proceso de modelado entre las distintas actividades, que fue parte de lo que hizo Edgar, parte de lo que hice yo. Luego la parte de coordinación y constructibilidad, que básicamente ver cómo calza lo que se ha modelado y si constructivamente es óptimo o hay cambios que se necesiten implementar. De esa reunión o de esa calibración surgen modificaciones en los distintos modelos. Por ejemplo, lo que mostraba Edgar, si tuberías que se cruzan o colisiones directamente detectadas, pues se cambian en los modelos, se vuelve a realizar el proceso de coordinación. Si el modelo está coordinado, pues pasa a la siguiente etapa, que es cuantificación. Si no está coordinado, vuelve a ese ciclo de trabajo, que es el que permite optimizar eso antes de que se llegue a obra. Posterior a eso, se hace como la entrega, por decirlo así, aunque este modelo queda vivo para ser utilizado en control y avance en obra o en cualquier otra actividad subsiguiente que se desee aplicar. Entonces, este flujo lo quise plantear de esta manera sobre el proyecto que ya les mencionó Edgar, porque creo que puede ayudar como a dejar como una idea más clara, por decirlo así, más allá de los conceptos metodológicos, de cuál es como un posible flujo de trabajo que pueden seguir. Flujos, hay tantos como tipologías de proyectos en sí, herramientas que se trabajen y gestores BIM que estén trabajando esa área en sí. Entonces, para ir finalizando, lo que les voy a mostrar es como el resultado del proceso que seguimos en sí. Y al final, con lo que o parte del entregable clave cuando hablábamos de la parte de coordinación entre especialidades sobre la parte civil, que como les mencionaba se realizó en este software en particular para este proyecto. Lo que se hace es definir distintas disciplinas. Entonces, esas disciplinas que son parte de los elementos que vienen modelados, son elementos tridimensionales en el modelo que tienen parámetros asociados a qué red pertenecen y cualquier otra tipología de información que el cliente solicite o que se considere relevante o pertinente para la etapa de ejecución del proyecto que se tenga. Y pues con esa información es con la que nosotros podemos generar este tipo de análisis, que en esencia es
como bien lo ejemplificaba con la imagen de la presentación de Edgar, es tratar de visualizar acá en un entorno donde yo puedo hacer como distintos cambios dentro del proceso de modelado, por decirlo así. O puedo decirle a Edgar, mira, cambia esta red, súbela, bájala, modifícala, y no tiene ninguna restricción atrás hacer ese proceso. Es mejor hacerlo en esta etapa que ver esto ya en terreno. Entonces, ese es como el propósito central por el cual utilizamos la metodología en este proyecto, para mitigar esos problemas. Cada proyecto que ustedes estén estudiando o vayan a ejecutar en un futuro, lo que se tienen que preguntar, y pues con esto voy cerrando, va a ser como, ¿para qué quieren usar BIM? Siempre tengan como eso presente, más allá de que se hagan muy buenos en una herramienta que está genial, pueden hacerse muy buenos en Revit, muy buenos en Civil. Nunca pierdan como el contexto ni metodológico, ni cuál es el objetivo de aplicar esa herramienta en un proyecto. Si es para hacer los flujos más complicados y no hay un retorno significativo, no vale la pena. Pero si tienen como los objetivos claros y es un dolor que ya experimentaron porque ya tuvieron sobrecostos en actividades y es mitigable con la tecnología, pues vale la pena explorar. Como les digo, es la razón por la que BIM como metodología tiene una adopción tan amplia a nivel mundial en esta etapa. Entonces, eso era lo que les quería presentar. Les dejo los datos de contacto de la empresa con la que trabajo, de la que soy socio, y pues les regreso la presentación a Gabriela, creo que es la que está del otro lado. Sí. Ahorita también van a agregar a Edgar, creería yo, para tener nuestras preguntas en nuestra etapa de preguntas. Ahí estamos, perfecto. Ok, tenemos una cuanta lista de preguntas. Vamos a comenzar. Primero, ¿alguien quiere hacer énfasis de qué países de América Latina están utilizando la metodología BIM? Vinculada a esa pregunta, creo que quisiera agregar esta popularidad del BIM, qué tan frecuente se ha utilizado en el país. Dice si se ha trabajado alguna vez en esta metodología aquí en El Salvador y si es de bastante común su uso o si todavía no se ha implementado en proyectos. Creo que esos dos van de la mano. Si quieres agarro esa, Edgar, dale. Avisas. Bueno, sí, yo te aseguro que hay empresas que ya están haciendo BIM en cualquier país de Latinoamérica. La diferencia, y aquí creo que es como la nota grande, es que el gran catalizador de la implementación de cualquier tipo de herramienta, metodología, lo que sea, sigue siendo el gobierno. Entonces, mientras el gobierno no tiene una posición particular respecto a los proyectos públicos que ejecuta respecto a BIM, ahí no puedo decir que tiene como una implementación de BIM en el país, ciertamente, porque de nuevo es el catalista. Pasó acá pasó con el Ministerio de Salud, por la complejidad de los proyectos que ellos hacían. Ellos ya usaban BIM antes que Chile como país adoptara eso. Entonces, es importante hacer esa denotación. Hay empresas en toda Latinoamérica, incluyendo en El Salvador, que utilizan la metodología o herramientas para cumplir ciertos propósitos, pero la clave está en ver como una mirada íntegra de lo que es el proyecto y lo que se quiere lograr. Ok. Sí, quizás solo agregar, ¿cómo se llama? Poner énfasis en lo que decía Ricardo. La diferencia clave es BIM, y lo conecto con una de las preguntas que hay por ahí. ¿Se aplica BIM en El Salvador? La respuesta es sí. Nosotros tenemos clientes que ocupan filosofía BIM, ¿verdad? En sus proyectos, y como yo creo que es un valor agregado, vale la pena mencionarlos, ¿no? Inversiones Bolívar, MSAC, trabajan con filosofía BIM. La diferencia clave es que aquí no está legislada. Y lo BIM, digamos, no solo es el nombre, como les decía en mi presentación, no es solo hacer 3D, es tener estándares, y si esos estándares no vienen de ley, o sea, cada uno va por su bola, ¿verdad? Porque creo que ahí se responden las dos preguntas que habían hecho. Sí. Luego alguien habla de los retos y menciona que uno de los retos más grandes es la medición y obtención de datos para analizar los efectos de implementación. Y pregunta qué formas hay de medir esa implementación. Asumo que
como decían del gobierno, que no lo está implementando, pero qué forma se podría medir en un futuro? Sí, mira, esta pregunta surge, ahora surge menos, pero antes surgía más acá en Chile. Como en contexto, estoy desde el 2011 acá, 2011-12, y trabajando en esta área de BIM desde el 2014. Entonces, tengo como un rato acá haciendo eso y antes ya algo hacía, ¿no? Entonces, el punto del ROI, del retorno de la inversión, de vale la pena comprar el software, pasar como tantos meses aprendiendo el software y todo eso, siempre, sobre todo en la parte de gerencias o dueños de empresas, siempre es como, ¿de verdad me va a ahorrar? Y hay muchos casos de estudio de proyectos que se han ejecutado con BIM y justifican el costo de la inversión, justifican como el uso y todo. Pero en sí, el core de la idea, y acá es donde está como muchas veces como el error que se comete, es tratar de identificar bien para qué voy a usar estos modelos que se están generando. Ir gradualmente. Normalmente el problema de BIM es que agarran un montón de usos, un montón de aplicaciones que quieren y al final se hacen todas a medias. Ejemplo, por poner un ejemplo base, el caso de cuantificación que hicimos, hay que pensar que necesitamos extraer eso en el modelo desde antes que se empiece a modelar, porque va a influir en la mecánica y en la parametrización de los modelos que se generen. Si no se define previamente y yo pido un modelo al arquitecto y me lo entrega y no me sirve porque las cantidades no me dan o lo que sea, pues fue mi culpa. Yo no le dije que le iba a usar para eso. Entonces, hacer esa demarcación de cuáles son como los usos que le voy a dar a ese modelo y tratar de puntualizarlos al inicio cuando no tengo tanta experiencia con la metodología, es lo que hace que una implementación falle o no falle, dependiendo del proyecto. Okay. Creo que vinculado a eso que has mencionado, Ricardo, mencionan los tipos de errores que pueden darse al ocupar BIM. ¿Qué fallas, qué retos existen cuando se aplica el BIM en proyectos? Te diría aplicar BIM como Revit. Ese es como el error más común que vemos, que es como lo mencionó Edgar, decir, ok, hagamos BIM, va, ahí está Revit, hazlo. Entonces, el punto de BIM es que es una metodología en general que engloba básicamente el ciclo de vida del proyecto. No lo pueden ahondar a una herramienta. Sí, necesitas la herramienta, necesitas como Revit y eso, pero si no tienes el contexto de con quién vas a interactuar, cómo te va a integrar, te va a entregar la información, a dónde va a llegar lo que va a salir del modelo, quién lo va a usar, si le sirve el formato que lo vas a dar, ahí es donde las cosas salen mal y dejan un mal sabor de boca. Porque si no se tiene ese concepto metodológico atrás y uno se centra en la herramienta, cuando la herramienta entrega un output que no es el que uno esperaba cuando uno hablaba de BIM, no es culpa de la herramienta en sí, es culpa del mecanismo que se usó para implementar la herramienta. Ok. Luego le preguntan a Edgar si podría contar un poco de cómo GIS se puede relacionar con BIM. Bueno, esta es una tendencia bastante nueva, diríamos 2-3 años que viene de aquí para acá. Yo la primera vez que la conocí fue estando en mi maestría allá en España. Y lo que sucede es, algunos pininos hemos hecho con Ricardo, ¿verdad? Trabajando unas notificaciones en Chile siempre. Pero quizás el mismo hecho de decir que ha sido en Chile y no ha sido acá me sirve para sentar base con uno de los grandes problemas que tenemos, quizás primero con el GIS. O sea, estas filosofías o todas estas áreas son unos monstruos y el alimento de estos monstruos son los datos. Entonces el problema es que nosotros tenemos un monstruo ahí dormido si no tenemos datos. Y eso aplica para GIS. Entonces, en el país sufrimos una deficiencia bastante grande de data geo. Entonces, es decir, información que está vinculada a información geográfica, no datos que están vinculados a información geográfica. Cuesta encontrar un dato que podamos cargar en un GIS, o sea, y ahí cuando hay que rebuscarse, tiene errores ortográficos, de formato, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en países como España, donde yo estuve, a la gente se le hace fácil hacer la integración GIS-BIM porque ya parte del hecho de que es tan fácil como meterse a un geoportal, descargar el catastro de una zona en específico y el catastro va a incluir
la renta media de esa zona, la altura de los edificios, la antigüedad de los edificios. Entonces, claro, para ellos partir de una base de integración BIM-GIS es bien fácil porque dicen, ok, edificios de más de 40, 50 años, creo que vale la pena hacerles un modelo digital, le llaman ellos, ¿no? Un modelo digital es el modelado BIM de proyectos ya construidos. Y entonces hacemos el modelado BIM de esa infraestructura ya un tanto antigua, pero a lo que voy es, parten de que es tan fácil como descargar esa información, ¿no? Entonces, en cambio aquí, el GIS cuesta alimentarlo, el BIM cuesta alimentarlo, y entonces a nivel nacional es un poco más complicado aplicarlo, ¿no? Con Ricardo sí ha sido fácil en un par de proyectos de Chile, como lo mencionaba, pero todo parte de tener los datos. Si no tenemos datos, tenemos un león dormido. Ok. Bueno, muchas gracias. Todavía teníamos unas cuantas preguntitas, pero por cuestión de tiempo vamos a tener que dar cierre a esta ponencia sumamente interesante. El tema del BIM pues está por explorarse en el país, siento yo que se puede explotar bastante. Y bueno, a nuestros ponentes, al maestro Cepeda y al maestro Granados, muchísimas gracias por compartirnos, y creo que un diploma les llegará eventualmente por su participación. A los demás, pues les invito a seguir participando en las ponencias de FIALINX de su preferencia. Y eso sería todo para esta ponencia. Okay. Muchas gracias. Chao. Gracias, cuídense. Espero que hayas disfrutado el video de ahora y que hayas aprendido que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos tus comentarios al pie de este video con sugerencias de mejora, con preguntas, con dudas, y nosotros a la brevedad vamos a estarlas respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como Alpha Geomatics. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Hasta la próxima.